La ley del servicio profesional docente no se agota en el tema evaluativo. La ley incorpora dos componentes, la formación de profesores en servicio y la evaluación. Un análisis de las referencias a la formación, adelante por favor, ahí están los dos componentes. Un análisis de las referencias a la formación que están presentes en esta ley me permitió identificar que hay dos vertientes o modelos distintos de formación, la vertiente individual y la vertiente colectiva. Por vertiente individual, entiendo el trayecto que el profesor tiene que seguir en el servicio profesional para lograr su ingreso, promoción y reconocimiento. La vertiente colectiva, por otro lado, es el modelo de formación que atiende a la escuela o colegiado escolar. Adelante, por favor. Adelante. Bien, ahí está el servicio profesional docente y los dos tipos de vertientes que yo identifico. Entiendo que el concepto de vertiente se puede asociar a lo que era antes carrera magisterial, no lo estoy usando en el mismo sentido, sino estoy usando en la vertiente de que lo que está enfocado hacia el sujeto y lo que está enfocado hacia la escuela o el colectivo docente. En ambas vertientes hay un componente formativo y hay un componente evaluativo. Adelante. Vamos a ver primero la vertiente individual. Hay 3 etapas en la carrera docente, ¿verdad? Lo de ingreso, promoción e inducción a la función directiva y la permanencia. El reconocimiento, que es el cuarto componente de la ley, no es una etapa propiamente, ¿verdad? Las etapas fundamentales es ingreso, promoción y permanencia. Adelante con la primera. Ok, aquí les represento gráficamente lo que se plantea en el ingreso de acuerdo con la ley. La primera etapa de la vida profesional del docente se conoce como iniciación o inserción profesional en la enseñanza. En la teoría de la formación docente, esta etapa está destinada a que el profesor Nobel realice la transición de estudiante a profesor, es decir, se socialice en la profesión. En la ley, dicha etapa tendrá una duración de 2 años y forma parte del ingreso, en tanto que al concluir este periodo se cierra la primera fase del servicio. La figura 1 presenta el componente de formación y evaluación de la etapa iniciación. Lo que les puse en la parte de arriba es el trayecto formativo y en la parte de abajo es el trayecto evaluativo, que se van dando paralelamente, ¿sí? El trayecto formativo dice que durante los primeros 2 años el profesor va a estar acompañado por un tutor y que este tutor tiene la función o el propósito de fortalecer capacidades, conocimientos y competencias. ¿Hay alguien aquí que entró a la convocatoria de tutores para ser tutor? ¿Aquí en Sonora? No, bueno, ok. ¿Qué pasa con el trayecto evaluativo? Bueno, el trayecto evaluativo está dividido en 3 momentos. El primer momento van a ser durante los primeros 6 meses. Hay algo que llamé como evaluación continua. ¿Qué quiere decir? Que los directores tienen la responsabilidad de ver que ese profesor pues esté atendiendo a sus clases, no llegue tarde, tenga una asistencia regular a la escuela, y una vez que pasen esos primeros 6 meses van a obtener lo que dice la ley, nombramiento definitivo, con las particularidades de la nueva, de la conceptualización de definitivo, pero obtiene un primer nombramiento. Al término del primer año va a haber una evaluación formativa, que quiere decir que van a buscar si se han fortalecido sus capacidades, sus conocimientos y competencias. Y al término del segundo año ya hay una evaluación sumativa. ¿Por qué sumativa? Porque ya tiene consecuencias. Ya en este momento sí hay una decisión que se toma, y si a los 2 años se considera que el profesor no se ha desempeñado adecuadamente, entonces se conserva o se concluyen los efectos del nombramiento, ¿sí? Entonces, esta es la etapa inicial, y la etapa inicial, como ven, tiene sus dos posiciones, tanto el trayecto formativo como el trayecto evaluativo. La que sigue, por favor. Lo que es la promoción e inducción a la función directiva y de supervisión. Una vez que se ha concursado por una promoción, se tendrá un periodo de inducción de 2 años también, igualmente. En caso de la promoción a la función directiva o supervisora, los componentes
los grafiqué, los representé de esta manera. Va a haber un periodo de 2 años igual, y la modalidad de formación, aquí no se habla de tutor, la ley no dice que el director vaya a tener un tutor o que el supervisor vaya a tener un tutor, sino que dice que van a cursar programas de desarrollo de liderazgo y gestión escolar. No dice qué programas, no dice si va a ser un diplomado, un curso, una maestría, no dice, nada más dice así, programas. Y lo que dice la ley es que esto va a ser para inducirte al puesto, o sea, te van a dar la formación ya que hayas concursado, no antes, cosa simpática, pero así es. Luego, tienes la evaluación, la evaluación de la función, va a ser al término de los 2 años, hay una evaluación sumativa. ¿Por qué le llamo sumativa? Porque también hay una decisión ahí. Al término de los 2 años, se tomará una decisión si se obtiene o no el nombramiento. O sea que ahí va a haber 2 momentos de la evaluación, al ingresar, digamos, al solicitar la promoción y a los 2 años siguientes. Muy bien. Ahora, seguimos, por favor. La evaluación de la permanencia. En cuanto a la permanencia en el servicio de cualquiera de los agentes o actores, se desprende del análisis de la ley que los componentes se presentan en el siguiente orden. Bueno, va a ser una evaluación que se haga cada 4 años, tal como está establecido en la ley, y cada 4 años se hará una evaluación de tipo sumativo. ¿Qué quiere decir? Que se va a tomar una decisión sobre la permanencia del profesor al término de esos 4 años. Adelante, por favor. ¿Cuál es el trayecto formativo? La ley no especifica el trayecto formativo de los actores que se califiquen de suficientes, es decir, los que no tengan ningún problema con el examen. La ley solo especifica el trayecto formativo de los actores que califica de insuficientes, o sea que por alguna situación su desempeño en el examen no fue el más adecuado. Para el trayecto formativo, este es un ciclo, esto que representé aquí es un ciclo, me faltó una tercera vuelta, pero ya no cabía en la transparencia y preferí dejarlo en 2, pero ahí los puntos suspensivos significan que hay una tercera oportunidad. Entonces, el trayecto formativo, durante el primer año, digamos durante todo el primer año del ciclo escolar, a partir de que se recibió la calificación, va a haber un programa de regularización con esquema de tutoría. Entonces, a estos profesores, directores, supervisores, no sé si los supervisores, la verdad, pero sí profesores y directores, van a tener un tutor. ¿Para qué? Pues para que les ayude a conservar la permanencia. Al término del primer año y antes del inicio del ciclo escolar siguiente, habrá una evaluación sumativa. ¿Por qué sumativa? Porque se tomará una decisión para conservar o no la permanencia. En caso de insuficiencia, de nuevamente tener insuficiencia, se repite el ciclo, ¿verdad? Otro año más con un tutor. En caso de insuficiencia, se vuelve a repetir el ciclo por tercera vez y es otra vez un año de trabajo con un tutor. Entonces son, digamos, los tres momentos, y está previsto que el profesor que tenga algún tipo de problema con la evaluación de la permanencia tenga alguien que lo esté apoyando durante los 3 años, pues esperemos que no, pero digamos por lo menos durante el primer año de haber recibido la evaluación. Ok, seguimos, por favor. Ok, esta es la vertiente individual, que yo sé que es la que más interesa, ¿verdad? Porque es la que afecta personalmente a cada uno de los aquí presentes. La vertiente formativa, en la dimensión colectiva, tiene a la escuela como un centro de atención. Eso también está en la ley. La reforma educativa ha puesto a la escuela en el centro de atención de los servicios educativos para asegurar la calidad. De hecho, el segundo capítulo de la ley está dedicado a la mejora escolar, es decir, a la mejora de las prácticas y procesos educativos de la escuela en su conjunto. Este capítulo establece como eje de la mejora la evaluación interna, que se define como una actividad de carácter formativo tendiente al mejoramiento de la práctica profesional de los docentes y al avance continuo de la escuela y de la zona escolar. La evaluación interna debe estar coordinada por el director y se establece que la participación de los docentes es obligatoria. La ley señala que la evaluación interna debe llevar a establecer compromisos verificables de mejora. La que sigue, por favor. Esquematizarles
El trayecto evaluativo y formativo en el componente colectivo no es tan fácil como en el individual. En el individual es muy fácil porque va uno siguiendo la ley y ahí va, y va, y va. Pero el colectivo no es tan sencillo, lo esquematicé de esta manera. Hay un trayecto formativo de la escuela para prepararse para esta evaluación interna. Y la ley dice que había un programa de desarrollo de capacidades para la evaluación. Tampoco dice qué tipo de programas, pero habrá algo relacionado con esto. El propósito es generar las competencias para el buen ejercicio de la función evaluadora, es decir, competencias para que la escuela se pueda diagnosticar a sí misma, ¿verdad? Se pueda evaluar a sí misma. No para que se evalúe las personas que están en la escuela, ¿verdad? Sino el conjunto del colectivo docente, ¿no? El colectivo que está ahí. Habrá entonces un tipo de evaluación, que es una evaluación formativa, orientada a la mejora, por supuesto, que es una evaluación de carácter periódico, y hay modalidades de formación que acompañan esta vertiente, pero que la ley no le da una definición o una denominación precisa. Dice que ¿qué van a hacer las escuelas? Intercambiar experiencias, compartir proyectos, dar soluciones en conjunto en la comunidad docente, etcétera. Digamos, esto tiene mucho más que ver, y seguramente lo reconocen, con la propuesta de las rutas de mejora escolar, ¿verdad? De cada uno de los niveles educativos. Entonces, digamos que hay un componente formativo también en la propuesta de los consejos técnicos y las rutas escolares de mejora. La evaluación interna propuesta por la reforma es un tipo de evaluación formativa, en tanto que pretende ayudar a las escuelas a precisar su ruta de mejora. Es una evaluación que se hace dentro de la escuela, in situ, que llamamos nosotros. Por parte del componente formativo, aunque no tiene una denominación precisa, puede decirse que es un tipo de formación en la escuela, dentro de este territorio y a partir de proyectos de trabajo colegiados. La vertiente colectiva privilegia la asesoría y el acompañamiento a los actores educativos, y con este fin se propone el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, SATE. ¿Han escuchado ustedes hablar del SATE? Pues el SATE está relacionado con esta vertiente. El SATE es el conjunto de apoyos, asesoría y acompañamientos especializados al personal docente y personal con funciones de dirección para mejorar la práctica profesional y el funcionamiento de la escuela. Muy bien, la que sigue, por favor. Bueno, ahí está, muy bien. Vamos a comparar muy rápidamente la vertiente individual con la vertiente colectiva, con algunos elementos mínimos. Tanto la vertiente individual como la vertiente colectiva están definidas en la ley. De acuerdo con ella, participar en ambos tipos de vertientes es obligatorio para el profesor. La vertiente individual es mucho más fácil de identificar para el lector que la vertiente colectiva. La formación individual está asociada a la estabilidad laboral y a la mejora del ingreso. En su vertiente individual, los resultados de la evaluación son de muy alto impacto por las consecuencias laborales. En la vertiente colectiva, el modelo de formación en la escuela está asociado a la mejora de la práctica en aula, el trabajo colegiado, el fortalecimiento de la escuela como unidad de desarrollo profesional y la construcción de un proyecto de mejora. En la ley, la falta de cumplimiento de los compromisos colegiados no tiene consecuencias administrativas o laborales. Muy bien, la que sigue, sí. En un intento por acomodar todo esto, ¿verdad? Todo lo que les he venido diciendo, que son, digamos, ya de por sí yo les estoy haciendo una interpretación de la ley, ¿verdad? Y la estoy acomodando de acuerdo a los conceptos que a mí me parecieron más claros para poder explicar y analizar la ley. Todavía intento hacer un acomodo mayor. He puesto aquí dos ejes, un eje vertical y un eje horizontal. En el eje horizontal tengo lo que es la vertiente individual y la vertiente colectiva, y en el eje vertical tengo la formación y la evaluación. Y lo que intento hacer ahora es decirles cómo veo yo lo que va a ir en cada uno de esos cuadrantes, ¿verdad? Cada uno de los cuadrantes tiene ciertas características. Entonces, pensemos, ¿qué hay en la formación individual, por favor? Ok. La formación individual pues tiene el ingreso, iniciación a la función docente, 2 años de acompañamiento por un tutor, la promoción e inducción a la función directiva y de supervisión, que son 2 años de programas de desarrollo y liderazgo de gestión escolar, perdón. En el caso de insuficiencia, la permanencia van a tener programa de regularización con esquema de tutoría
en 3 oportunidades, y está también el SATE, porque el SATE también tiene un componente individual que habla de apoyo, acompañamiento a la práctica docente. ¿Qué documentos bases se tendrían que revisar para analizar la formación individual? Obviamente el Acuerdo 712, la Ley General y todos los perfiles. El perfil, parámetros indicadores para docentes, el perfil para personal directivo, que aún no se publica, que aún, hasta donde entiendo, todavía no se hace, y el perfil, parámetros indicadores del personal docente con funciones de asesoría técnico-pedagógica, que también está pendiente, pero creo que hay un avance mayor en este caso. ¿Por qué los perfiles? Porque los perfiles, como yo les digo, pues orientan también el sentido de la formación. Ahora, ¿qué pasa con el componente individual y la evaluación? Pues ahí están, de nuevo, los elementos de la carrera docente: ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento, que todavía creo que es un ámbito en el que no se ha trabajado. Sabemos que carrera magisterial ya no va a continuar, pero digamos el programa específico de reconocimiento ni siquiera se ha esbozado, o por lo menos hasta donde yo sé no hay mucha claridad sobre esto. Y el tipo de evaluación que se hace es de alto impacto, en tanto que hay consecuencias en la vida del profesor. ¿Cuáles son los documentos base? La Ley General y todos los perfiles, ¿verdad? Entonces tenemos eso. Ok, la que sigue. ¿Qué pasa en la relación entre formación y colectivo? Bueno, pues tenemos que las escuelas tienen que desarrollar un trayecto formativo que está, digamos, sujeto a una evaluación interna. Participar en programas de desarrollo de capacidades para la evaluación, hay acciones formativas para el logro de la mejora escolar, está el SATE cuando se habla de asesoramiento a escuelas o directivos, y tenemos ahí también Consejo Técnico Escolar y Ruta de Mejora, y los documentos base pues son el 712, el 717, que debe ser también ya muy conocido aquí, y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Finalmente, ¿qué pasa en la evaluación en relación con el colectivo? Pues tenemos que se plantea una evaluación interna de las escuelas. De nuevo, ya no son los sujetos, sino es el colectivo de la escuela, que tiene un carácter formativo, que es periódica, que puede o no estar asociada al Consejo Técnico Escolar, pero que sí tiene que ver con la ruta de mejora, porque la ruta de mejora, si ustedes que acaban de pasar, bueno, ya tiene, digamos, en la fase intensiva, que fue en agosto, ahí definieron la autoevaluación y establecieron cuáles son los resultados y la rendición de cuentas, etcétera. Digamos, es toda esta parte, ¿no? ¿Cuáles son los documentos base? El 717, y un documento que está planteado en el 717, que yo todavía no he visto ni he podido saber bien de qué se trata, pero hablan de que van a establecer parámetros, indicadores para la autonomía y gestión escolar. O sea, lo mismo que se hizo para el desempeño profesional, habrá para la autonomía. O sea, van a, digamos, operacionalizar, no sé, o sea, van a explicar de alguna otra forma, tal vez en dimensiones, de qué se trata esto de la autonomía y gestión escolar, que seguramente es un tema que aquí podría llevarnos bastantes foros más que este, ¿verdad? Muy bien, entonces, pero ahí está en el 717, y por lo tanto lo que significa es que va a haber un referente común para participar en este tipo de actividades. Adelante. Bueno, ya voy a terminar porque ya los entretuve mucho y creo que ya me pasé, ¿verdad? No, todavía no, tengo un poquito más. Pero con esto termino. Reflexiones finales. Voy bien, ok. Va, adelante, por favor. En busca de los equilibrios, digo yo, es importante establecer equilibrios. Tal como señala la UNESCO en 2013, las políticas docentes deben tener una posición estratégica y central en el diseño de toda política educativa. En el caso de la carrera docente, la UNESCO sostiene que tiene que ser vista con un carácter integral y sistémico, procurando la adecuada articulación de las regulaciones para el ejercicio de la profesión con las que se establecen para la formación continua de profesores y directivos y con el sistema de evaluación. En este sentido, la carrera docente, la formación y la evaluación tendrían que ser un proceso continuo, organizado y articulado. Para cerrar, haré algunas breves reflexiones relacionadas con el equilibrio que sugiero guarden los componentes que describí en la construcción de la cultura profesional docente en el marco de la reforma. Equilibrio
entre, ahí debió haber un antes, la formación y la evaluación, pero ahí está, gracias. Considero que la evaluación ha recibido toda la atención en el proceso de reforma vigente y no se ha hecho lo propio para el caso de los procesos de formación. El Sistema Nacional de Evaluación está referido en la Constitución y su coordinación se encarga al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, instituto que fue reformado para tal fin. Dado el alto impacto de la evaluación en términos de la permanencia, la discusión se ha centrado en este componente y no se tiene la misma claridad sobre modelos y modalidades de formación para el logro de los objetivos de la reforma educativa. En el caso de la formación, existe igualmente un Sistema Nacional de Formación, Actualización, Capacitación y Superación en la Ley General de Educación, pero este sistema no está definido, solo se consigna en esta ley y no conozco ningún documento normativo generado por la reforma donde se retome. De no atender el equilibrio entre ambos componentes, se corre el riesgo que se plantea en el estudio que hizo Murillo sobre 50 sistemas de carrera docente en el mundo, donde se advierte que a pesar de los avances, en algunos países todavía persiste la tendencia a entender la carrera como el conjunto de regulaciones que norman administrativamente el ingreso, la promoción y la jubilación. Asimismo, la evaluación docente en general continúa asociada al control y la sanción más que al desarrollo profesional y a la mejora de las escuelas. La que sigue, por favor. Equilibrio entre la vertiente individual y la vertiente colectiva. También considero necesario lograr el equilibrio entre ambas vertientes en el sentido de darle la misma importancia. ¿Es posible alinearlas en un modelo educativo? ¿Será más eficaz darle prioridad a una que a otra? La vertiente colectiva retoma planteamientos que han demostrado dar resultados en otros sistemas educativos en el mundo. Existe una estrecha relación entre el fortalecimiento de la escuela y el de los actores educativos. La vertiente individual puede asegurar el dominio del contenido a enseñar, es decir, el conocimiento disciplinar y el conocimiento pedagógico o didáctico del contenido, pero la vertiente colectiva asegura el funcionamiento de la red social que tendría que sostener al profesor y al director. De ahí que, desde mi punto de vista, la vertiente individual tiene que estar fundamentada en los alcances de la vertiente colectiva y sus componentes. No pueden ser abordados como procesos distintos. Es necesario definir la escuela que queremos para que la vertiente individual se pueda alinear a la vertiente colectiva. Los retos para que opere la ley, la que sigue. Bueno, este es el planteamiento que les acabo de hacer, intentar alinearlo. Adelante, por favor. Ya casi, ya ven, ya casi termino. Los retos para que opere la ley son muchos y muy complejos. A estas alturas, los sistemas educativos estatales han enfrentado situaciones difíciles. Revisar la operación de la ley rebasa el objetivo de mi presentación. Quiero cerrar planteando algunas ideas que considero centrales en esta articulación, formación y evaluación. Sugiero que los retos sustantivos que habrán de atenderse en la operación de la ley tienen que revisarse tanto por la gente que se dedica a formación como por los evaluadores, necesariamente en forma articulada. De momento tenemos el ejemplo del concurso de selección de ingreso. En esta primera etapa ustedes ya vieron el componente evaluativo. El formativo está definiéndose. Ya se presentaron el marco general para la organización y funcionamiento de la tutoría educación básica y el marco general para la organización y funcionamiento de la asesoría técnico-pedagógica con carácter temporal, documentos que están en la página de la Dirección General de Formación Continua. La evaluación del desempeño es la gran incógnita aún. De momento se están elaborando los perfiles de desempeño docente. Una vez que este instrumento esté publicado, se puede tener una mejor idea de cómo se piensa hacer la evaluación que constante que los maestros cumplan dicho perfil y cuál será el modelo de formación que se instrumente para la formación de profesores en servicio. Considero que el servicio profesional docente se sostiene en la formación continua de sus actores. La expectativa de logro en las evaluaciones periódicas hará que los actores educativos demanden programas y acciones formativas de calidad. La acumulación indiscriminada de puntos, diplomas y horas de formación ya no debería tener sentido. Por la gran escala de nuestro sistema educativo, será importante contar con instituciones de educación superior, de ahí la importancia que estén aquí las normales, la pedagógica, el centro regional, especialmente aquellas dedicadas a la formación de profesores que estén interesadas en innovar sus prácticas.
Para asegurar la calidad de la oferta educativa que se abrirá en el país, la ley del INE señala que este instituto evaluará también los programas de formación de profesores en servicio.